Buenos días. Vamos a continuar con el ciclo de charlas Innovación y Tecnología al servicio de los desafíos actuales que organiza la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG. Mi nombre es Juan Carlos González Sánchez, parte del Comité de Innovación Tecnológica. Es un gusto en este momento presentar una de las charlas que nos va a brindar Germán Serrano sobre aplicación de satélites con sensores hiperespectrales para la toma de decisiones operativas y normativas. Permítanme primero introducir una biografía resumida de Germán. Es importante decir que es resumida porque tiene una biografía enorme. Es doctor en física del Instituto Balseiro con un máster en Business Administration de la Universidad de Itela. Ha estado vinculado con YPF, trabajando en YPF, y actualmente es presidente y CEO de Quant Energy y CEO y co-founder de AB Astra, donde lidera tecnologías disruptivas en muografía, inteligencia artificial e Internet of Things. Con más de 15 años de experiencia, impulsa innovación, eficiencia y transferencia tecnológica en sectores estratégicos como energía, minería y energía nuclear. Bueno, antes de pasar la palabra a Germán, les recuerdo que pueden formular preguntas que quedarán, digamos, acá en el chat, a través del simbolito de pregunta que aparece en el margen inferior derecho de la pantalla. Y luego, al finalizar la charla, vamos a recordar todas las preguntas formuladas. Bueno, una vez más, muchas gracias, Germán. La pantalla es tuya. Podés comenzar la presentación. Excelente, bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a todos los que se pudieron sumar y que se están sumando a esta presentación. Como bien indicó Juan Carlos, la idea es contarles un poquito de lo que son los satélites hiperespectrales y cómo esto puede llegar a revolucionar la toma de datos y las decisiones que se toman en las operaciones. A ver si están viendo, perdón, Se confirmo ve que estén. perfecto, Germán. Excelente. Bueno, entonces uno puede empezar a hablar, digamos, de qué tipos de satélites hay. ¿Sí? Hoy tenemos más de 10.000 satélites dando vuelta alrededor de la Tierra. Hay diferentes tipos de satélites para diferentes aplicaciones, ¿sí? Y una de las cosas que uno siempre presta atención cuando habla de satélites, habla mucho de la resolución espacial. Ahí traigo un ejemplo, digamos, de lo que es resolución espacial de 250 metros, como es el ejemplo de Aqua, hasta resoluciones que van por debajo de los 30 centímetros de resolución espacial, ¿sí? Pero esto es solamente una parte, digamos, del mapa, digamos, de lo que tiene que ver con la tecnología satelital. ¿Qué es lo que se puede poner, qué tipo de cámaras se pueden poner en el espacio y qué es lo que uno puede ver? Si uno se centra, digamos, en lo que es resolución espacial, lo que uno quisiera es tener el World Wide que tiene 30 centímetros de resolución. Ahora, si uno piensa que no solamente la información viene del tamaño del píxel, sino también de la cantidad de información en las bandas hiperespectrales. Acá tengo un ejemplo, digamos, tenemos lo que sería algo monocromático, ¿no? Que no tendría definición de bandas, a lo que vemos nosotros en el visible, que básicamente es la composición de tres bandas, ¿no? La verde, la azul y la roja. Hay algunas tecnologías que tienen entre 8 y 10 bandas, ¿no? En el visible agregan algunas bandas intermedias, ¿sí? Y si nos vamos a lo que es hiperespectral, nos vamos a más de 470 bandas, ¿sí? Y uno acá tiene un ejemplo, digamos, de lo que puede ver. Puede ver, por ejemplo, el césped, si el césped está seco, ¿no? Si uno tiene una zona, cada píxel que uno va a tener ahí en superficie, lo que va a estar viendo es la firma química del compuesto que compone ese píxel. ¿Sí? Uno va a tener en realidad la integración de toda la información eh, hiperespectral, ¿no? La reflectancia promedio de lo que tiene en ese píxel. Entonces uno podría tener no solamente el visible y el infrarrojo cercano, sino el infrarrojo medio, ¿no? Entonces entre 400 y 2500 nanómetros uno podría tener un espectro, ¿sí? Continuo, casi continuo, 470 bandas ahí,
te da una información casi continua en todo ese espectro. ¿Eso que te permite? Básicamente eso, ¿no? Identificar materiales, la firma química de cada uno de esos materiales. Y para poner un ejemplo también cercano de lo que se usa en la industria, esto que tiene que ver con satélites que miden metano. Bueno, si uno mide metano, como el Metansat o el GHGSat, solamente están mirando esta partecita de la banda, ¿no? Y lo que estamos hablando de hiperespectral básicamente es medir en toda la banda, ¿sí? Entonces uno puede, a partir de la construcción de una base de datos propietaria de modelos de inteligencia artificial y la recolección continua de datos, uno puede estar determinando, ¿sí?, la firma química y los materiales que se encuentran en la superficie. Y esto uno lo puede hacer casi en real time, ¿no? O sea, uno dice, barreme esta zona y en esta zona dame la información química de lo que encontrás ahí. ¿Y qué es lo que uno puede encontrar al apalancarse en estos modelos ya integrados de información y modelos de inteligencia artificial que van reconstruyendo la información que uno va censando a partir de los satélites? Este es un ejemplo donde uno puede ver también tres piletas con tres hidrocarburos diferentes y cómo uno puede identificar, ¿sí?, con la firma química, que esas tres piletas que uno está viendo tienen un hidrocarburo diferente, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que quiere ver en ese caso, pero uno podría estar identificando incluso tipos diferentes de hidrocarburos, no solamente de un material, no sé, roca, cemento, asfalto, aluminio, sino incluso meterse en la firma química del hidrocarburo que uno está monitoreando, ¿sí? Por ejemplo, esa es una aplicación. Otra de las aplicaciones es, por ejemplo, esto es en un oleoducto, ¿sí? Entonces, en decenas, centenas de kilómetros, uno podría estar buscando diferentes tipos de información. Entonces, uno puede correr un algoritmo que te diga, buscame aquellos puntos donde hay hidrocarburo líquido, ¿no? Entonces, uno podría ver que acá tiene hidrocarburo líquido, acá encontró hidrocarburo líquido, acá encontró hidrocarburo líquido. O sea, que en una sola pasada, en una sola imagen, uno puede estar pidiéndole un montón de información. Zonas donde hay derrames, ¿sí?, donde hay vehículos que no tendrían que estar, o anomalías generales, ¿no? O sea, uno podría encontrar diferentes tipos de anomalías dependiendo de lo que uno quisiera estar buscando en esa zona. Otra de las aplicaciones que también tiene una alta resolución es con respecto a poder medir continuamente si hay o no emisiones de metano en una cierta zona. El recuadro que está acá abajo, ¿sí?, es la imagen óptica en la cual no se observa absolutamente nada más que la superficie. En cambio, acá tenemos la interpretación, ¿sí?, con el algoritmo que busca metano. Y uno puede ver que en cada uno de estos píxeles, acá tenemos que hablar, digamos, de que la definición acá está dada por el tamaño del píxel y la cantidad de bandas que uno tiene, ¿no? Entonces, con esto uno puede determinar dónde tiene metano y la intensidad de metano en cada punto. Entonces, en 8 metros por 8 metros uno puede estar midiendo las partes por millón por metro de metano, ¿no? Y acá hay una medición, digamos, que se hizo desde tierra, corroborada con Stanford, donde se logra ver, digamos, que la correlación entre la medición satelital y la medición en tierra tiene una alta correlación. ¿Hasta dónde puede llegar uno con las mediciones de metano? Hasta 100 kilogramos hora. Mediciones de 100 kilogramos horas para arriba y con velocidades del viento del orden de 3 metros por segundo, uno podría estar resolviendo bastante bien, ¿sí? Esta es una de las aplicaciones, ¿sí? Como les decía, también uno puede identificar diferentes tipos de materiales, en este caso minerales, y acá pongo un ejemplo, digamos, donde la curva negra es el satélite hiperespectral, midiendo todos los puntos, digamos, en esta banda desde 400 hasta 1700, en este caso, se tomó un sacabocado, pero solamente para comparar con lo que son satélites multiespectrales, 6, 8, 10 bandas, ¿sí? Entonces las líneas rojas o la turquesa o la violeta claramente se pierden un montón de información que no la estás viendo y que con los satélites hiperespectrales sí se podrían estar visualizando. ¿Y cuál es la importancia? Es que uno puede tomar
esto es, por ejemplo, el caso de un píxel, y uno podría estar viendo en cada píxel la composición, digamos, de los materiales que uno quiere identificar, ¿no? Entonces uno pone a buscar con diferentes algoritmos si la composición de esa curva puede tener una composición de tal material o tal material, por ejemplo, clorita, hierro, magnesio, bueno, diferentes elementos, uno podría estar observando eso. Eh, de alguna manera, cuando uno esto lo lleva a una imagen en superficie, lo que uno está viendo, ¿sí? Uno acá puede hacer un mapeo, digamos, de la sericita, la clorita y el epídote, tres fases, digamos, tres componentes, y uno puede mapear, o sea, uno acá lo que está viendo básicamente es la imagen en el visible que está atrás, y la franja es donde pasó el satélite hiperespectral y estuvo recopilando la información. Entonces uno puede en esa franja estar mapeando la proporción de cada una de estos elementos, ¿no? Ese es el potencial, que uno podría mapear básicamente el material que uno quisiera, ¿sí? Un hidrocarburo, poder buscar elementos perdidos, plástico, hierro, la composición que uno quisiera la podría estar mapeando, y eso básicamente uno puede hacer monitoreo continuo, ¿no? O sea, imagínense, digamos, lo que es hoy por hoy, digamos, lo que está pidiendo la provincia en el caso de Vaca Muerta, el certificado de locación limpia. Uno podría tener una imagen anterior a la intervención, anterior a que entre el equipo a hacer el pozo, a perforar, a fracturar, y una imagen posterior, y comparando las firmas químicas uno podría decir si la locación está limpia, o sea, se entregó en las condiciones correctas o no. ¿Sí? Entonces, y el potencial es que no solamente podés estar corriendo eso cuando tomás la imagen, sino que le puedes decir, bueno, buscame si hay rezagos de acero, ¿sí? Entonces, si en la locación quedó algo de acero, te va a decir, mira, en esta parte acá encontré tal proporción de acero, que puede correlacionar con que haya uno, dos o cinco caños que quedaron ahí en la locación. O buscame si hay plástico, entonces te va a indicar también si hay zonas con plástico. Entonces, el potencial que tiene es que uno en una sola imagen, ¿sí? Y en diferentes pasadas puede estar mapeando diferentes elementos. Esto es en una aplicación en minería donde uno puede espacialmente buscar acá, por ejemplo, 8 o 10 elementos, ¿no? Entonces, esto mismo que hablábamos recién, buscar un derrame, buscar una emisión de metano, buscar acero, buscar plástico, buscar diferentes tipos de hidrocarburos, aluminio, lo que sea, uno puede pedirle al algoritmo que lo busque, y en esa misma imagen te va a estar mapeando cada uno de los elementos, dónde se encuentre con qué intensidad. También hay aplicaciones que van un poquito más allá de lo que es el oil and gas y la minería, que tiene que ver con lo que es el índice normalizado de vegetación. Esto se usa mucho por el tema de bonos de carbono, ¿sí? Entonces uno acá ve la imagen en el visible y la imagen donde pasó el satélite, esto es en California, ¿no? Donde uno puede ver el índice normalizado de vegetación, ¿sí? Ya no ve solamente el verde, porque, por ejemplo, en este caso uno ve verde acá, pero el índice de vegetación en esta zona es mucho más alto que en esta, ¿sí? Entonces quiere realmente, digamos, la información que uno tiene es de el índice de vegetación, no si es más verde o menos verde, que no te da la información completa que vos necesitas, por ejemplo, para un bono de carbón, ¿sí? Y por último, quería traer un ejemplo que es mucho más cercano a la situación actual. Esto pasó hace 2 meses en Salta, y nosotros hicimos una primera pasada, digamos, de lo que fue el evento que se produjo en el Olmedo X10. Esta es una imagen del 6 de julio, ¿sí? Donde uno puede ver la intensidad de hidrocarburo en suelo, ¿sí? Alrededor del Olmedo X10, ¿sí? Entre más amarillo, digamos, los colores más cálidos indican mayor intensidad de presencia de hidrocarburo en arena, ¿sí? Y se ve no solamente esto, sino que se ven en algunos otros puntos más, ¿sí?
posibles derrames, ¿sí? Uno tendría que ir y después sí corroborar. Esto coincide con la locación del Olmedo X7, ¿sí? Entonces yo, si fuese el gobierno de Salta o la empresa responsable de la remediación, trataría de ir a ver qué está pasando ahí, que no vaya a ser cosa que tengamos un incidente próximo a ocurrir en el X7, como ocurrió en el X10. Entonces, básicamente, el potencial que tiene esta tecnología es que con una pasada uno puede estar monitoreando el derrame, ¿sí? Y esto lo puede hacer eh, persistentemente, ¿no? Entonces uno puede ir viendo si hay un avance de ese derrame en el tiempo, si se controló y solamente, digamos, dando una orden, digamos, para que pase el satélite por esa zona, tome la imagen, la descargue, la analice y te tire el reporte y vaya comparando automáticamente la evolución de ese derrame en el tiempo. Así que bueno, nada, básicamente era eso lo que quería contarles, mostrarles, digamos, y por ahí está más jugoso, digamos, todas las preguntas que puedan surgir, estamos para contestar esas preguntas. Perfecto, Germán, muy bueno, muy buena información. Yo te voy a hacer una primera pregunta. Por ejemplo, en casos de daños en gasoductos, por ejemplo, el problema que hubo en Nord Stream en el Báltico, ¿no? Cuando, intencional o no, se dañó un gasoducto de mucha importancia. Y ha habido otros casos en el Mar del Norte y también en Brasil. Esta tecnología sirve para detectar eventos tempranamente y también, bueno, cuando ocurren ya, no solo tempranamente, ¿no? Exactamente, uno podría, acá por eso puse el caso este, ¿no? O sea, uno ve si uno hace zoom acá en esta zonita, Sí, va a ver que ya hay hidrocarburo con muy poca intensidad, pero en la zona del X7 uno ve mm, un derrame, ¿sí? Uno podría ir ahí y antes de que se produzca un incidente como se produjo en el X7, en el X10, tratar de hacerlo preventivamente, ¿sí? Y uno puede estar monitoreando. Esa es la ventaja de que uno puede decirle, pasá por acá cada 5 días y toma una imagen, o pasá cada un mes o una frecuencia que uno estime. Entre una imagen y la otra uno puede buscar anomalías, digamos, o sea, si está en la misma condición o si aparece algo diferente, ponerlo tipo en modo centinela, ¿no? Entonces, paso exacto, una vez, tomo una imagen, corre el algoritmo, paso otra vez, corre el algoritmo, si encuentro una diferencia, la reporto, ¿sí? Entonces puedo estar, por ejemplo, no sé, rastrear rezagos, ¿no? Por ejemplo, materiales que hayan quedado en locaciones donde pasó la actividad y viste que a veces la actividad pasa el perforador, se va y a veces no se llevan de todas las cosas, pasa el terminador, también quedan cosas ahí y uno podría decir, che, bueno, barreme esta locación y fíjate si encontrás acero, encontrás plástico, lo que sea, y claro, reportamos. Entonces uno claro. podría estar monitoreándolo continuamente y yendo a buscar esos materiales que por ahí capaz que si no pasaron 6 meses y quedaron ahí o viene alguien que entra a la locación y se lo lleva, ¿no? Claro. Bueno, perfecto, Germán, gracias. Hay una pregunta de Sabina que dice lo siguiente: buen día, yo quisiera consultar de qué base de datos proviene esta información o de qué satélites, mejor dicho. Esta es una constelación de 6 satélites de Orbital Sidekick, ¿sí? Es una compañía que nosotros estamos trayendo a Argentina, ¿sí? O sea, básicamente para oil and gas y minería. Es una constelación propia, digamos, no son satélites públicos, que tienen una resolución, la mayor resolución en cantidad de bandas, 470 bandas y 8 metros por 8 metros de tamaño de píxel en tierra. No hay otra tecnología similar satelital en el mundo, digamos. O sea, la mayor resolución, tanto en cantidad de bandas como en resolución espacial, es la que tiene esta compañía. Perfecto. Bueno, Gerardo Jiménez nos hace una pregunta que dice, la base de datos de los espectros, que es propietaria, ¿se puede ampliar a muestras puntuales usando muestras de algún espectrómetro de laboratorio? Se podría hacer, sí, sí, se podría llegar a hacer habría que ver ahí la aplicación, o sea, básicamente lo que hacemos nosotros es, lo que ya está de estantería, lo ofrecemos, ¿sí? O sea, esto
detectar hidrocarburo en la Tierra, lo podemos hacer. Ya está la librería generada y ya sabes, apretás un clic y te viene el reporte, ¿hay o no hay hidrocarburo, hay un derrame de hidrocarburo en la Tierra? Ahora, si querés buscar algo adicional, que por ahí capaz que no está en la base de datos, se trabaja específicamente para después ya tenerlo continuamente, digamos, en la base de datos y ya ir a buscarlo, no sé, quiero ir a buscar tal especie de árbol que es autóctona y quiero ver cómo es la evolución en el tiempo, bueno, se puede hacer eso. Perfecto. Germán, y ampliando esa pregunta, la librería tiene en cuenta gases de distinta composición química, supongo también, ¿no? Sí, 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 correcto. Perfecto. Bueno, Alejandra hace una pregunta que dice, ¿cómo se puede acceder a estos servicios? Supongo que los de la librería. No, nos podrían contactar y si querés dejamos después el correo para que me contacten y yo los pongo en contacto directamente. Bueno, acá Sabina me hace una pregunta, pero está media encríptica, porque dice 460 andas y después me pone 8 por 8 metros. No sé Sí, si está clara tu pregunta, pero no sé. 8 por 8 metros es la resolución Claro, en superficie, o sea, el tamaño del sí, píxel. Si uno, claro, para ponerlo más claro, para que vea un cachito a la imagen, listo, acá, sí, cada uno de estos cuadraditos que están acá tienen 8 por sí. 8, ¿sí? Ah, perfecto. Y, y Ese es el después, píxel. ese es el Mm, tamaño del píxel. O sea, vos vas claro, a tener ahí las partes por millón por metro en cada uno de esos píxeles, en 8 por 8, ¿sí? perfecto. Y la otra pregunta con respecto a las bandas es esta. O sea, vos tenés acá desde 400 nanómetros hasta 2500 nanómetros, 470 bandas. O sea, cada puntito, o sea, las bandas son cada uno de esos puntitos. Es medir la reflectancia para cada longitud de onda, ¿sí? En Claro, cada píxel. ¿Sí? claro. Entonces, vas a tener 470 bandas. Y de ahí viene el potencial de que uno con eso, ¿sí? Uno Mm, puede identificar esto, ¿no? O sea, uno acá tiene, por claro, ejemplo, tres tipos de hidrocarburos diferentes y mm, la firma espectral de cada uno es diferente. O sea, uno puede ver estas anomalías acá, si bien hay partes del espectro que tienen más o menos la misma forma, después se ven anomalías acá, 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 que te indican que es un hidrocarburo diferente. ¿Sí? está bien, perfecto. Eduardo nos pregunta si se puede repetir la constelación. Si se puede repetir, ¿en qué sentido? Bueno, La no constelación sé, está, la constelación está creciendo año a año. O sea, esta claro, constelación arrancó hace de 3 4 satélite. años atrás, Mm, exactamente con el primer satélite. Ya hay 5 en órbita, se está lanzando el sexto y hay más o menos uno o dos satélites incrementales por año. ¿Sí? ah, la verdad, muy dinámico. Sí, Pietro Floridia dice si se puede lograr detección de hidrocarburos en agua. sí, sí. Pienso que offshore, ¿no? Offshore. Sí, O sí, sí, tal vez offshore. no, puede ser un... No, no. Ya se puede detectar hidrocarburo en agua. De hecho, una de Perfecto. las aplicaciones es ir a buscar oil slick directamente sabiendo que es o sea, el hidrocarburo que uno va a tener ahí, que está en una emanación, digamos, de petróleo, uno podría llegar a estar identificando qué tipo de hidrocarburo hay presente. ¿Tenés idea, Germán, si por ejemplo en las pérdidas que se detectaron en la bahía de Santos hubo alguna de estas tecnologías aplicadas para detectar o no? No, no lo tengo en el radar, lo puedo averiguar y te puedo dar una respuesta, pero no lo tengo Bueno, así en el radar ahora, no lo tengo. bueno. Eduardo Ciuto dice, hola, muy interesante. ¿Con qué frecuencia, espera que le leo mejor, con qué frecuencia temporal y qué superficie se puede barrer ante un requerimiento? La frecuencia ahora en Argentina es de más o menos cada 5 días, una pasada cada 5 días. En el hemisferio norte las pasadas son menos de un día, digamos, puedes tener una pasada, dos pasadas diarias, digamos. Eh, pero se pueden recalibrar en función
la intensidad, digamos, de servicios que se necesiten, se pueden redireccionar los satélites, ajustar las trayectorias para que pasen Claro. con mayor frecuencia por algún punto específico. Y la medición más o menos tiene 1 kilómetro, 1,2 kilómetros, y la medición mínima son más o menos 30 kilómetros, el tamaño mínimo que uno podría estar pidiendo para que se inspeccione. Más o menos 30 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y pensá, digamos, que es una pasada de 1 kilómetro de ancho, ¿sí? Claro. Pero se pueden Y- pedir, digamos, mm, varias, ¿no? O sea, yo quiero una pasada acá, otra pasada allá, eso se puede pedir. Perfecto. Fernando hace una pregunta sobre las condiciones climáticas que se tienen que dar para que el satélite tenga mediciones casi iguales a las de campo, como el caso estándar. ¿Qué condiciones generan mayor nivel de incertidumbre o falsos positivos en las mediciones? No, bueno, ahí el tema, uno puede tener gran visibilidad, o sea, no necesariamente si está nublado se arruina la medición, y en el caso de que esa medición no sea válida, uno puede pasar a los 3 4 días, nuevamente puede pasar el satélite. O sea que Claro, eh, estamos pensando en mediciones que van a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que no está haciendo una medición puntual, sino que es algo más extendido en el tiempo. Entonces, la variable, si son 3 4 días, no tendría que ser, eh, o sea, no podríamos estar viendo cosas de menos de 3 4 días. A eso es claro, lo que me refiero. Con lo cual, si una medición no es satisfactoria, se puede repetir. claro. Alejandra pregunta si es posible recuperar las imágenes que sean de interés relacionadas, perdóname, porque, relacionadas a una pasada en un repositorio interno de la compañía. ¿Cuál es el tipo de integración que se puede tener entre los satélites o la inteligencia artificial y los sistemas internos propios? Sí, uno lo que puede hacer es tener, o sea, a ver, ¿qué es lo que varía de un servicio a otro? Básicamente, la superficie que uno va a estar mapeando, ¿sí? La frecuencia con la que va a estar mapeando esa superficie, entonces eso va a ir generando imágenes. Suponete, quiero mapear 200 kilómetros cuadrados en Vaca Muerta. Bueno, listo, defino esos 200 kilómetros cuadrados y quiero una pasada cada 5 días. Entonces, lo que va a tener uno es una pasada cada 5 días, y ahí va a tener el repositorio de las imágenes, por un lado, ¿sí? Que no son imágenes en sí, es información para cada píxel, es el espectrograma que uno está viendo ahí, digamos, para cada píxel, toda esa información, ese cubo de información. Y después a eso va a ir, o sea, suponete que hoy pedís un algoritmo, hoy suponete que te interesó ver si había hidrocarburo en el suelo, si había un derrame. Bueno, y corriste ese algoritmo, ¿sí? Detectaste, bueno, no detectaste, pero te quedaste con la base de datos de las imágenes, ¿sí? Entonces, suponete que dentro de 3 meses te diste cuenta que querías ver también si había una fuga o si había algún material que estaba en cierto lugar. Bueno, podés agarrar el cúmulo de imágenes que ya tenés resguardadas y sobre esas imágenes correr los algoritmos nuevos. Claro, Entonces, ese algoritmo nuevo te va a decir, "Che, mira, en esta imagen ves la evolución de, no sé, suponete que tenías una fuga de metano que no habías detectado, no te interesaba en ese momento, y apareció al mes 2. Bueno, lo vas a ver. O sea, corres el algoritmo nuevamente y todo ese dato lo podés integrar con tu sistema. O sea, el reporte, si querés, de ese dato, ¿sí? La interpretación de ese dato la vas a tener en tu sistema. Por ejemplo, uno podría decir, che, bueno, mira, en la imagen uno tengo esta interpretación de metano, esta forma, en tal posición y con esta intensidad. A la semana eso se redujo a, no sé, al 50%, vas a ver la imagen, la interpretación con el 50%. Y, no sé, a los 2 meses lograste solucionar el problema, vas a tener la imagen ya sin emisión de metano, ¿sí? Y eso vas a tener las imágenes crudas y después la mm, interpretación en el tiempo de cada una de esas imágenes.
Perfecto. Gerardo Jiménez hace una pregunta, si se puede usar las herramientas de análisis para un foro que no sea satelital. Por ejemplo, un dron con eh, cámara multiespectral. En el caso, o sea, acá lo que hay que tener en cuenta, digamos, es la primera definición que tiene que ver con qué es multiespectral y qué es hiperespectral. En general, Ah, lo que uno tiene con el multiespectral son 8 o 10 bandas, creo que estaba por acá el ejemplo. Este ejemplo para mí es lo que te va, o sea, no vas a poder ver cosas, ¿sí? Suponete que vos estás queriendo ver un material que tiene este valle, ¿sí? Estás identificando, no sé, la firma de tal elemento químico que tiene este valle, ¿sí? El multiespectral no lo vas a ver porque vas a tener un punto acá, un punto acá, un punto acá, ¿sí? Y toda esta información de acá no la tenés, o sea, no serviría para multiespectral, ¿sí? ¿Por claro, qué? Básicamente por esto, porque en multiespectral te perdés el 95% de la tecnología. O sea, no estás viendo básicamente nada, digamos. O sea, podés ver cosas, sí, podés correlacionar algo, pero a lo que vamos, digamos, de poder ver un elemento químico en superficie, no lo vas a poder ver con este detalle. perfecto. Eduardo hace una pregunta sobre el nombre de la constelación satelital de la que estás hablando. Es la Sí, constelación tiene de un nombre. OSK, sí, Ghost es una de las constelaciones. Perfecto. Eh, Gerardo Jiménez manda una foto, pero no alcanza a ver qué. Y, a ver, hay varias repetidas, Gerardo, pero no está haciendo una pregunta. David Elena, ¿se comercializa por producto monitoreo o por imagen? Se comercializa la solución, o sea, Claro, el precio, o sea, lo que vas a estar contratando básicamente es la interpretación. Al final del día claro, claro, es la corrida del algoritmo. O sea, vos exacto, necesitas la imagen para poder mm, interpretarla, pero exacto. el jugo está, digamos, en poder correr el algoritmo, no sé, el que te detecta metano, el que te detecta en este caso clorita, ¿sí? Eso sería el producto, al fin y al cabo, de lo que dice. Exactamente. Es la Claro, interpretación del mm, resultado. O sea, por ejemplo, che, mapeame estos 10 elementos en esta zona, ¿sí? Acá tenés, deben ser unos, no sé, 300, 400 kilómetros cuadrados, mapeame estos elementos acá. Bueno, la interpretación es lo que, el producto, no es la imagen, porque la imagen es un crudo, digamos, de un montón de espectros, ¿sí? En cada píxel. Pero después a todo eso hay que correrle los algoritmos para que te interpreten cada uno de los elementos. O sea, la imagen Germán, sin los mm, elementos, sin la interpretación no es mm, nada. claro, claro, perfecto. Germán, te hago una pregunta adicional a la que estamos leyendo. Desde el punto de vista ambiental, el monitoreo en sectores industriales, donde pueda haber salida de químicos o pérdidas de químicos que se espera que no estén, ¿tiene aplicaciones el método? Sí, correcto. O sea, partamos de la base que podemos identificar cualquier elemento químico. Claro, claro. Entonces, si vos tenés un elemento químico que no tendría que estar ahí, lo vas a detectar. Y con el monitoreo persistente, lo que vos te asegurás es, vos primero, la primera imagen es, trazás si querés tu línea base. Yo tengo, Claro, esta es mi condición operativa ideal, ¿sí? No tendría que haber ningún derrame, no tendría que haber mm, ninguna emisión, no tendría que haber mm, ningún elemento perdido por ahí. Con eso trazo mm, mi línea base. Y de última, si hay, claro, ya los identifico y puedo decir, bueno, tenía esto, tal stock de tal cosa en tal lugar y después perfecto, empezás a hacer el monitoreo persistente. Entonces, cuando claro, vas a la segunda pasada, lo que mm, haces es comparás el algoritmo, por ejemplo. A ver, hay derrames, mirá, desde la primera a la segunda, acá en esta parte se encontró hidrocarburo en el suelo. Bueno, ok, entonces tiene que haber pasado entre este punto y este punto que hubo un derrame. claro, A la tercera imagen podés encontrar otra cosa, lo que sea, ¿sí? claro. Pietro Floridia hace una pregunta que algo se respondió. ¿Las condiciones climáticas influyen en las medidas? Sí, pero muy poco, digamos, ¿sí? O Mm, sea, tienen, o sea, obviamente
no podemos evitar todas las condiciones climáticas, pero en la Mm, mayoría de los casos podemos tener mediciones. ok. Alejandra dice, ¿es posible configurar alertas para que recibir notificaciones ante eventos determinados? Sí, exactamente. Ese es el producto final. O sea, vos Claro. podés tener entrenado tu modelo, ¿sí? Y suponete que vos decís, bueno, quiero una imagen cada 5 días, interpretame buscame estos 10 elementos, ¿sí? Entonces, cada 5 días vas a tener el reporte de esos 10 elementos si hubo una variación con respecto a la condición anterior o no, ¿sí? Básicamente, buscame si hay un derrame. Bueno, a cada 5 días vas a tener un reporte que te va a decir, no hay derrames, o si en tal posición se empezó a ver un principio de fuga de tal hidrocarburo o de metano o de lo que vos estés buscando. Perfecto, perfecto. Alberto Luliano pregunta, ¿se podrían mencionar algunas de las aplicaciones más relevantes para la industria del oil and gas? Sí, ahí por ejemplo, bueno, lo que es mediciones de metano, Mm, derrames, detección de derrames, detección de materiales que no tendrían que estar en ciertos lugares. Y después básicamente lo que se te ocurra. Esto que decía al principio, uno podría pensar en un certificado de locación limpia para una operación, por ejemplo. O, por mm, ejemplo, aplicaciones en lo que es detección, digamos, de emanaciones de hidrocarburos, tanto onshore como offshore. O sea, tiene el potencial de poder ver cosas que otras tecnologías no ven, ¿sí? O sea, básicamente la firma química de cada material. Entonces uno podría estar buscando mm. básicamente lo que uno quiera. Perfecto. Tenemos de vuelta una pregunta de Fernando que habla sobre los niveles de incertidumbre que maneja el satélite y cuáles son, digamos, los criterios de confiabilidad del dato. No, los niveles de confiabilidad del dato están totalmente calibrados, digamos, no sé a dónde apunta la pregunta. O sea, básicamente vos lo que tenés acá es el espectrograma en cada píxel tenés la información de las 470 bandas. O sea, sí se corren, digamos, algoritmos, digamos, de sacar ruido, ¿sí? Pero básicamente cuando uno está buscando un cierto elemento, el límite va a estar dado más eh, por la proporción en el píxel del material que uno está buscando. Esa sí es una limitante. Si uno tiene algo que cubre el 40% del píxel o más, uno puede detectarlo, ¿sí? O sea, fácilmente. Suponete que tenés en un píxel, o sea, llevémoslo a un caso extremo, una corrosión en un tanque, ¿sí? Una corrosión en Mm, un tanque. Si son 10 centímetros de corrosión y uno quiere estar midiendo corrosión ahí en ese tanque, no lo va a poder detectar, va a ser casi imperceptible. Ahora, si esa corrosión tiene eh, una cierta distribución espacial cercana a un par de metros, probablemente lo pueda ver. Ahora, bueno, lo otro que uno puede ver es con las imágenes en el tiempo, ¿sí? En la evolución del tiempo, uno podría llegar a meterse subpíxel, o sea, poder teniendo una base de datos sobre el mismo lugar, ¿sí? Ya uno acá no es la base de datos de los algoritmos, sino la base de datos de las imágenes que uno tomó. Entonces, si uno puede repetir el píxel 50 veces, ¿sí? Uno puede ir detectando en ese píxel variaciones que por ahí son subpíxel, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que un pequeño delta de cambio en ese espectro, ¿sí? Uno ve acá y tiene 20 imágenes donde el- el espectrograma se repite. Y de la 20 en adelante empieza a haber una desviación en una cierta posición, uno puede agarrar eso y decir, esto correlaciona, puede ser interpretado como el principio de corrosión en esta zona. Entonces lo que antes era en 10 centímetros, 20 centímetros, y uno no lo podía detectar, si uno empieza a tener imágenes, puede empezar a ver si hay un crecimiento de una anomalía, ¿sí? A claro. eso es lo que me refiero con tener una base de datos histórica del mismo lugar.
¿sí? Correcto. Bueno, Alejandra pregunta si se requiere hacer algún reentrenamiento a los modelos o algoritmos dependiendo de factores de la zona u otros antes de cada implementación. No, en principio no. De hecho, lo que corrimos en Salta fue hecho, digamos, con los algoritmos que ya teníamos. Sí. Y se Ella puede. también agregó cuál podría ser el tiempo de implementación. No sé si lo has mencionado. Semanas. O sea, vos Semana. me decís una coordenada y ¿Mm? en semanas podemos tener una respuesta, digamos, de lo que estás buscando en esa zona. Esto lo hicimos de una semana para la otra. Perfecto. Germán, una última pregunta de Fernando hablando sobre cuál es el producto final de OSK, si son las imágenes y el análisis o el análisis. Es el análisis. O sea, vos lo que tenés, la imagen, Mm, o sea, vos tenés lo que se ve atrás es el visible, el RGB. claro, Que claro. eso lo podés contratar en cualquier compañía. Y de hecho, es lo que mostraba al principio. Hay un montón de compañías que tienen una alta resolución espacial, ¿sí? De 30 centímetros de Mm, píxel o menos. eh, la imagen, digamos, en el RGB no te da esa, o sea, te da esa información muy detallada, pero lo que es el producto final es la interpretación del algoritmo. O sea, el algoritmo que se corrió para detectar hidrocarburo en tierra es el que está mapeado ahí. La mm, intensidad de cada uno de esos píxeles es lo que te interesa. O sea, el producto final es el es lo que se vende, ¿no? El valor claro. agregado. Bueno, una última pregunta respecto de los nuevos satélites que se lanzan por distintas compañías. ¿Ustedes agregan sensores hiperespectrales o hay satélites especiales que van con los sensores hiperespectrales? Son estos satélites con estos sensores, ¿sí? Hiperespectrales. Correcto, Es correcto. una compañía que tiene, Mm, es dueña, digamos, de los sensores hiperespectrales y de los mm. satélites. Sí, sí, sí. Bueno, Si querés Germán, saber hemos la llegado al información final cerrada. de las preguntas, no veo que haya otras. Eh, Realmente muy interesante la charla, agradecemos muchísimo por la presentación y por la disponibilidad de evacuar todas estas consultas y agradecer mucho a la gente que se ha conectado para la charla. Antes de despedirte, queremos decir de que la Comisión de Innovación de Tecnología del IAPG organiza una jornada de innovación con motivo de la AOG durante septiembre. Esta jornada va a tener lugar el 8 de septiembre. Se pueden inscribir, pueden ver el programa en la página del IAPG y desde ya va a ser una jornada de intercambio muy interesante. Bueno, Germán, muchísimas gracias nuevamente. En nombre de la comisión te agradecemos muchísimo y a la gente que se conectó. Que tengan buen día.